Dios te bendiga, amado hermano, que el Dios Todopoderoso esté contigo hoy, mañana y siempre. Hoy vamos a continuar con el estudio del Salmo 3. El Salmo 3 es un salmo corto, tiene 8 versos, pero es muy interesante lo que en ese salmo se dice. Fíjense que en el Salmo 1 estuvimos hablando del justo y del impío, del destino de los que practican la iniquidad y del destino de los que buscan a Dios. En el Salmo 2 nosotros estuvimos hablando sobre honrar a Dios y sobre la guerra de Gog y Magog, cómo el esclavo se rebela en contra de su Señor, cómo las naciones se rebelan en contra de Dios y en contra de su ungido. Y aquí vamos a continuar viendo también otra rebelión, pero ya algo más enfocado. El Salmo 3 es un salmo que nos ayuda a nosotros reflexionar sobre qué debemos nosotros hacer cuando nosotros pecamos y nos vienen persecuciones, cuando Dios nos está pasando juicio. La misma Torá de Moisés te dice cuál es la consecuencia por el pecado, pero la misma Torá de Moisés te dice cuál es la consecuencia por confiar en Dios y por el arrepentimiento. Dios te especifica claramente que cuando tú te arrepientes y cuando tú confías en Él, Él tiene misericordia de ti. La misma Torá te dice, te habla sobre la misericordia de Dios, y la misma Torá te habla del castigo que se recibe por concepto del pecado. Y eso es algo que no solamente está en la Torá de Moisés, está en los profetas, está en los escritos, en los evangelios y está en los demás escritos apostólicos. Vamos a empezar. ¿Cuál es el contexto del Salmo? Ustedes recuerdan que David tuvo mucha palabra de Dios en cuanto a su reinado. Muchas cosas que Dios hizo pacto con David, que Dios le prometió a David. Pero en cierta ocasión, esto es una historia muy conocida, David falla. David hace cosas que no debió hacer. Entró un periodo de debilidad. Todos conocemos la historia de Urías, de Betsabé y de David. Todo lo que pasó. Y cómo Dios, a través del profeta Natán, se había comunicado con David y le había dicho que por causa de lo que David había hecho, venía juicio para su casa. ¿Qué pasó? Que David se arrepiente, Dios lo perdona, pero hubo una consecuencia que David tuvo que pagar. Y vemos cómo David pierde hijo, un hijo se levanta en contra de David. Personas que estaban muy cercanas a David se rebelan en contra de él. Y en ese círculo, en ese ambiente, en este entorno, es que David escribe este salmo. Como un amigo, una persona que él tenía como si fuera un hermano, Ahitofel, se rebela contra él. Como su hijo se rebela contra él, Absalón. Absalón significa padre de paz. Como su hijo se rebela contra él. Como otras personas
en su círculo se rebelan contra él. Y David acepta todo eso y pasa su proceso. David aceptó todo esto, todo lo que le estaba pasando. Sale humillado de su casa hacia el exilio. Y hubo algo que David tomó en consideración en medio de ese exilio, era la palabra que Dios le había dado a él ya. Esa confianza que David tenía en Dios es lo que refleja este salmo. Lo vamos a leer ahora. Salmo 3, verso 1. Oh Eterno, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Lo voy a leer completo. Verso 2. Muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Verso 3. Mas tú, Eterno, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Eterno y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Eterno me sustentaba. Levántate, Eterno, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Eterno, sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo muy poderoso. Imagínense este hombre, ya de por sí tuvo un periodo muy amargo, cuando pecó y viene Dios le reclama, le empieza ese proceso de disciplina, y entonces después de esto le suceden todas estas cosas. Así a nosotros nos pasa, a cada uno de nos pasa en algún momento de nuestras vidas, nos pasan situaciones difíciles y nosotros tenemos que pagar la consecuencia. Aún estando en el cuerpo del Mesías, nosotros tenemos que ser disciplinados. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo me arrepentí. Sí, Dios, tú te arrepentiste, Dios te perdonó, pero tú tienes que pagar la consecuencia de tus acciones. Y a David le pasó esto. Vamos a analizarlo. Verso 1. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. En 2 de Samuel, en el capítulo 15, del verso 12 al 14, ahí está la rebelión de Absalón en contra de David. Absalón era una figura, era un hombre que estaba aconsejado por Ahitofel primero. Pero era un hombre que en las cosas que David fallaba, él era fuerte. Él escuchaba a las personas. Él era entendido en eso. A veces las personas lo que quieren es que las escuchen. Y en lo que David falló, este joven, este hombre, estaba fuerte, estaba fortalecido, era carismático, era un líder. Era un hombre que tú lo veías y cualquiera podía confiar en él. No era cualquier hombre. Era una persona que gozaba de atracción, de carisma. Era una persona que aunque sus intereses, porque imagínense usted, qué bueno puede tener un hijo que se rebela en contra de su padre. O sea, qué bueno puede tener algo así. Sin embargo, a la gente no le importó eso. A la gente lo que le importaba era que este hombre los estaba escuchando y que este hombre estaba haciendo lo que ellos le estaban pidiendo que hiciese. En Mateo, en el Salmo 38, verso 19 dice, pero mis enemigos están vivos y fuertes, se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Fíjense el dolor tan grande que David tenía, que la misma gente de su casa, de su familia, su sangre, sus amigos, lo más cercano a él, eran los que se estaban rebelando en contra de él. Los que no tenían compasión en contra de él, porque ellos entendieron que como David pecó, ya Dios se había olvidado de David,
y lo había borrado de sus libros, y ellos se convirtieron en jueces. Ellos se fueron en contra del ungido de Dios. Ellos dijeron, la ley dice que por cuanto David hizo esto y esto, lo que merece la muerte. Eso dice la letra de la ley. Pero la misma ley te dice que Dios es misericordioso, compasivo y benevolente cuando tú te arrepientes. Ellos solamente vieron una parte de lo que dice la Torá de Moisés, no vieron lo que dice la otra parte, y se convirtieron en jueces de David y ejecutaron un tipo de venganza. Imagínense a Ahitofel instruir al hijo de David, a Absalón, para destruir a David. No había nada bueno en el corazón de ellos. Por más explicación que podamos buscarle, en Ahitofel no había nada bueno, ni en el mismo Absalón tampoco. Capítulo 3, verso 2. Salmo 3, verso 2. Muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchas personas, cuando tú pecas dentro de la misma congregación, de tu misma iglesia, dentro de tu misma familia, a ellos se les olvida que también ellos pecan. Y los primeros que te señalan son ellos y te dicen, en vez de darte una palabra de aliento, porque ven tu dolor. Una cosa es que tú hayas pecado y tú sigues en rebeldía, y otra cosa es cuando tú has pecado y tú te arrepientes y tú te humillas. Son dos cosas muy diferentes. Pero las mismas personas que te rodean a ti son los primeros que te dicen a ti que para ti no hay salvación. Son los primeros que te señalan, son los primeros que te acusan, son los primeros que quieren que el juicio de Dios caiga sobre ti. Eso se ve en muchos círculos. Eso no es nuevo. En 2 de Samuel, capítulo 16, versos 7 y 8, el mismo Simei maldice a David y le dice a David que Dios lo abandonó. Entonces, parece que David estaba tan desesperado al ver esta situación, saliendo de Jerusalén, yéndose al exilio, y saliendo de Jerusalén viene Simei y le dice, a ti Dios te abandonó, tú eres esto y lo otro. Para ti no hay salvación. Eso hizo Simei. En Mateo 27, 43. Y no solamente Simei, muchas personas lo hicieron. Absalón tenía más de 12,000 personas a su disposición para ir a matar a David. Y David, cuando salió de Jerusalén, lo que tenía eran como 600 personas. Mateo 27, 43 dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Qué le pasó a Yeshua? En la misma cruz, la gente se estaba burlando de Yeshua y le decía, no hay salvación para ti. A Dios que te libre. Y si tú estás crucificado es porque Dios te abandonó. El Mesías también probó de ese tipo de situaciones. Muchas personas se burlan de ti, desean lo malo, gente que te rodea, gente que supuestamente son tus amigos, gente que son tu familia, gente que son tu propia familia. Son los primeros que se levantan en contra tuya. Salmo 3, verso 3. Mas tú, eterno, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. A pesar de todo lo que David estaba viendo en el proceso, David nunca dejó de confiar en que Dios era su escudo, en que Dios era el que lo glorificaba, el que Dios es el que te levanta la cabeza, amado hermano. Dios, la palabra de Dios es lo que te tiene que importar. Pero confiar en Dios no significa que Dios me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Porque muchas personas entienden que la fe, o sea, la confianza en Dios, es porque ellos quieren que Dios le dé algo y eso es lo que va a pasar. La confianza en Dios, la fe en Dios, no tiene que ver con que Dios te cumpla tu deseo.
La confianza en Dios, la fe en Dios tiene que ver que independientemente de lo que esté pasando, lo que sea que Dios decida, Él lo está haciendo con amor. Y lo que Él está haciendo es porque es lo correcto y lo que te conviene, aunque a ti no te guste la decisión que Él haya tomado. Eso es confiar en Dios. No es que yo me voy a poner a meditar en una montaña y voy a desear un carro, que me paguen todas las deudas y eso es lo que Dios me va a dar porque mi fe está depositada en eso. No. Si tú tienes confianza como un granito de mostaza, esa frase se ha tergiversado demasiado en el cristianismo. Pero la confianza en Dios es que tú depositas todo en Él y lo que Él decida es lo que a ti te conviene, aunque a ti no te guste. Génesis 15:1 dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, a Abraham Dios le prometió ser un escudo, una protección. David está apelando a eso. David está apelando a que Dios es su escudo. Y en medio de la humillación, Dios es que lo va a levantar. Porque ya David tenía una palabra de Dios. David estaba apelando a una profecía que ya Dios, a una palabra que ya Dios había impartido. En el Nuevo Testamento, en Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando tú tengas problemas, amado hermano, ven en humillación delante de Dios e imagínate en tu mente, en tu corazón, que Dios te protege. Hay un libro que se llama Sharei Teshuvah, en el capítulo 4, verso 12. Dice un rabino que se llamaba Rabbeinu Yonah, dice lo siguiente: si el pecador se ve afligido con dificultades, debes reconocer que estas adversidades no son coincidencia, sino que son un llamado de Dios para que despierte de su indiferencia hacia el pecado. Las pruebas y tribulaciones pueden servir como un recordatorio para que el pecador reflexione sobre sus acciones, se humille ante Dios y fortalezca su arrepentimiento. Esta perspectiva ayuda al pecador a entender que las dificultades en su vida son un medio para corregir su comportamiento y no simplemente un castigo sin propósito. Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. Eso es lo que tú, amado hermano, tienes que tener pendiente en tu camino, en tu relación con Dios, que todo lo que está pasando en tu vida es porque Dios lo quiere y todo lo que Él hace es para que va a obrar para bien, como dice Pablo. Salmo 3, verso 4. Con mi voz clamé al Eterno y Él me respondió desde su monte santo. Cuando tú tienes un problema, Dios te va a responder. Dios te va a responder y te va a librar de tus aflicciones, como dice el Salmo 34, verso 4. Dice, busqué al Eterno y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Todos nosotros tenemos temores, amados hermanos, de salud, económicos, espirituales, amorosos, de muchas cosas. Pero si nuestra confianza está en Dios y nosotros lo buscamos a Él, Él nos va a librar de todos sus temores, de todos tus temores. Salmo 3, verso 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Eterno me sustentaba. A diferencia de Saúl, que no podía dormir y que David tenía que tocarle un arpa para que se tranquilizara, la diferencia entre Saúl y David era la confianza en Dios. Independientemente de la persecución que David tenía, David se acostaba tranquilito y se levantaba tranquilito.
sin ningún problema, sin ningún tormento. David tenía una plena confianza en Dios, que si él tenía que dormir a la intemperie, al aire libre, él sabía que no le iba a pasar nada. Y si le pasaba era porque Dios lo había decidido. Pero como ya Dios le había dado una promesa a David, David iba a su cama y se levantaba sin ningún problema. Salmo 4, verso 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, eterno, me haces vivir confiado. Proverbios 3:24 dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato, porque tu confianza está en Dios. Esa parte la agregué yo. En el Nuevo Testamento, Mateo 8:24 dice: en medio de la tormenta, Jesús dormía en paz en la barca, mostrando que, ¿qué pasó con eso? Que en medio de esa tribulación, esa tormenta y esos vientos, los discípulos se estaban ahogando, no sabían ni qué hacer. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo tranquilito. Jesús estaba durmiendo en paz. ¿Y qué fueron ellos? Maestro, nos estamos hundiendo, nos estamos ahogando. Pero hay que tener confianza en Dios, amado hermano. No importa las tormentas, no importa las situaciones. Yo sé que a veces es fácil decirlo y otra cosa es vivirlo. Una cosa es decirlo y otra vivirlo. Pero esa es la confianza, amado hermano. Por eso es que tenemos que desarrollar confianza en Dios en cada momento. Salmo 3, verso 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. En Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16, Eliseo dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Salmo 27, verso 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amados hermanos? Dios le dijo a Josué: no temas, esfuérzate y sé valiente. Hay una palabra en todas las Sagradas Escrituras que se repite muchísimo y es no temas. No temas. Si tú estás confiando en Dios, tú te arrepentiste de lo mal que hiciste y te has venido a humillar delante de Dios y estás restituyendo, no temas. Sea la corrección que Dios te está mandando, no temas. Sean las tribulaciones que están alrededor tuyo, no temas. Yo no veo a las personas dicen: no, porque eso es de Satanás, es del diablo. No es así, amado hermano. Y si es así, ¿qué importa? No temas, confía en Dios. Si tú te arrepentiste, si tú te humillaste, si tú has depositado tu mano en Dios a través de Yeshua el Mesías, no temas. Que vengan demonios, que vengan legiones, que vengan todo lo que tenga que venir. Si eso está viniendo es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido es con un propósito. Salmo 3, verso 7. Levántate, eterno, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. En Moisés, en Éxodo 14, verso 13 al 14 dice: no temáis, está firme, y ve la salvación que el Eterno hará hoy con ustedes. Salmo 58, verso 6 dice: oh Dios, quiebra sus dientes en su boca, quiebra, oh Eterno, las muelas de los leoncillos. El malo siempre tiene los dientes afuera, porque el malo siempre cree que él va a salir en victoria. Pero Dios va a quebrantar esos dientes. Lo último que se pierde en un ser humano cuando muere son los dientes. Duran muchísimo después que una gente se muere. Eso es un simbolismo. Pero Dios, al que hace lo malo, lo va a castigar, lo va a quebrantar.
porque lo malo no puede tener eternidad. Todo lo malo tiene un fin, que llega a un punto donde se acaba. Los perversos no heredarán la tierra, no heredarán el mundo venidero. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exilió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios ha derrotado a los enemigos del hombre. Dios ha derrotado a la muerte. Que nosotros todavía estemos muriendo, sí, pero ya eso tiene una fecha. Ya eso va a caducar. Que Jesús no ha llegado, que el Mesías no está aquí en la tierra y todavía hay aflicción y sufrimiento. Sí, pero eso tiene un punto, eso va a llegar a un punto en el tiempo donde ya eso va a dejar de ser y el Mesías va a venir. Porque lo que muchos tienen por tardancia, para nosotros no es tardancia, sino la manifestación de la misericordia de Dios para que los demás no se pierdan. Dios dándole oportunidad al hombre, impartiendo de su misericordia. Salmo 3:8. La salvación es del Eterno, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Dios. Jonás 2:9 lo dice, la salvación es de Dios. Salmo 62:1 dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, la salvación viene de Dios. Apocalipsis 7:10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación pertenece a Dios y al Cordero. Eso es lo que tenemos que tener siempre pendiente. Aunque estemos pasando momentos difíciles, aunque nuestros enemigos, nuestra familia, seres queridos se levanten en contra de nosotros, porque nosotros hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho lo malo, la solución es arrepentimiento y confiar en Dios. Creer que Él va a hacer lo que es bueno, agradable y perfecto. Creer que Él tiene un propósito conmigo y contigo. Amado hermano, si tú ves que alguien dentro de tu congregación está pasando un momento difícil, no lo señales. Para eso están los ancianos de la congregación, para emitir un juicio, una sentencia, poner en disciplina, etc. Yo no estoy diciendo que lo malo se tiene que quedar intacto. Yo no estoy diciendo eso porque a veces se confunde eso en el cristianismo. Lo malo no se deja intacto. Lo que está mal está mal. Pero de ahí creer a que Dios no puede restaurar a una persona y darle salvación, eso es otra cosa. Dios, al que se arrepiente, confiesa sus pecados y lo busca y deposita su confianza en Él, Dios lo restaura. Y aún más cuando Dios le ha dado una palabra, como lo hizo con David, que Dios le había dado una palabra. Dios le había dado una palabra a Yeshua, y aunque a Yeshua se estaban burlando de él, lo estaban castigando, aún siendo él un justo, el justo por excelencia, porque Jesús no había transgredido la ley en ningún momento, no se había rebelado ni contra el Sanedrín, ni contra el Imperio Romano, ni contra nadie. Aún así fue condenado por los maquinadores de maldad. Repito, ¿quiénes condenaron a Jesús? Los maquinadores de maldad, los que vivían atentos a sus intereses. Gente que supuestamente estaba llamada a ser luz para las naciones, fueron las que condenaron Caifás, Anás y Caifás, el sumo sacerdotes de aquella época, que solamente estaban velando por sus intereses y no realmente por la voluntad de Dios, directamente porque Dios como quiera la utilizó para hacer su proceso, su propósito. Pero Dios nunca abandonó a Yeshua en medio de todas las tribulaciones. En medio de todo ese proceso, Dios cumplió lo que le había dicho a su hijo. Yeshua cumplió lo que su padre le pidió que hiciese. Y lo vino y lo hizo.
Y ahora mismo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, esperando que Dios ponga a sus enemigos, termine de poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Amado hermano, si estás pasando un momento difícil, levántate, confía en Dios, Dios está contigo. Arrepiéntate, regresa a Dios, es lo más importante. En el hebreo se dice Teshuvah. Ten paz, el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom a todos, bendiciones.